falencias y cosas que hicimos mal. Bueno, recuerdan, estamos estudiando esta serie que llamamos Los enemigos del alma, recordando siempre también que alma está relacionado con la mente. Y vez tras vez hemos dicho que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. O sea, nada nos juega más malas pasadas durante nuestra vida diaria que nuestra mente, ¿no? Los pensamientos que nos asaltan, los recuerdos del pasado, las cosas que nosotros damos como verdaderas o como verdades absolutas y tenemos incorporadas en nuestra mente, pensamientos que todo el tiempo nos asaltan por preocupaciones, por angustias, por expectativas de futuro, por ansiedad. Y fuimos viendo dentro de estos enemigos del alma, no sé si se recuerdan, varios temas. Hablamos de los miedos, hablamos de la ansiedad, hablamos de la ira, hablamos de los celos, hablamos de la envidia. Todas circunstancias o sentimientos o pensamientos que nos asaltan la mente y que podríamos decir muchos pueden ser producto, ¿no?, de pensamientos que el enemigo planta en nuestra mente o nos trae a nuestra mente para desviarnos de estar en paz, y a veces también son producto de nosotros mismos, ¿no?, como hemos visto, de nuestras reacciones. Estudiamos también en una oportunidad sobre el ego, ¿no?, y cómo el ego hace que siempre queramos tener razón, queramos ser el centro de atención, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es esto de la autoconmiseración? Ese sería como el término más científico. Si lo trajéramos a un lenguaje más actual, ¿qué es la autoconmiseración? Es la compasión de sí mismo. Consiste en sentirse miserable, en sentir lástima o compasión por uno mismo. Es cuando nos sentimos pobrecitos, todo me pasa a mí, nada me sale bien, soy un fracasado. ¿Y por qué nos damos cuenta o qué caracteriza a este pensamiento o este sentimiento de compasión de sí mismo? Se caracteriza por una actitud pesimista y un sentimiento constante de que todo nos sale mal. Eso nos lleva a concentrarnos demasiado en nosotros mismos y en todo lo que sucede a nuestro alrededor, siendo siempre nosotros el protagonista de la tragedia más grave, sin considerar a quienes nos rodean, ¿no? Entonces podríamos llamarlo también, si queremos, algo así como la victimización, ¿no? Soy víctima de todo lo que me pasa, soy víctima de los demás, de lo que los demás hacen conmigo, soy víctima de las circunstancias, soy víctima de mis malas decisiones. Eso sería, hablando en cordobés básico, la autoconmiseración. Quien siente esto, siente obviamente pena por sí mismo, y el gran engaño es que nos consideramos que no somos merecedores de algo bueno. O sea, estamos como siempre predispuestos a que eso malo me va a acontecer. Obviamente la autoconmiseración, así como todos los enemigos del alma que estuvimos estudiando, es un pecado. Hay que llamar al pecado, pecado. Y se manifiesta, como dije, a través de un constante lamentarnos de falta de fe, de un egocentrismo, porque como nos pasan cosas, entonces todo se centra en mí, y una deficiente entrega a la voluntad de Dios. Y obviamente si este sentimiento de víctima, digamos, persiste en el tiempo, se convierte en antesala de dos cosas graves también, de la depresión y de los resentimientos. Puede llevarme estar dando vuelta en esta victimización en depresión, y puede terminar en resentimiento. ¿Resentimiento por qué? Porque siento que todos los demás están bien y todas las cosas malas me pasan a mí.
Por supuesto, este sentimiento es uno de los que más infelicidad produce y que más carcome nuestra mente, nuestra alma, nuestra mente. Es un obstáculo para todo progreso espiritual y puede cortar toda efectiva comunicación con nuestros familiares, con nuestros compañeros y aún con nuestros amigos, debido a la reclamación, ¿no?, que hacemos de exagerada atención y simpatía. Es decir, esta autoconmiseración que obra a nivel del alma, como decimos, hace que sintamos miedo hace que sintamos lástima de nosotros mismos, nos pone en el centro de la escena y estamos, ¿no?, al ser el centro de la escena y ser víctima de todo, hace que generemos o demandemos la atención de otros. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado o hemos atravesado una situación así. Por supuesto, como decíamos, que es un pecado, y también dijimos que Satanás lo usa, ¿no? A veces, o la mayoría de las veces, siempre es Satanás trayendo estos sentimientos o pensamientos a nuestra mente. ¿Y para qué lo usa? Una de las cosas para las cuales el enemigo lo usa es para que nos apartemos de Dios y su voluntad. Si ustedes recuerdan, vamos a empezar a buscar, tenemos varios textos bíblicos que trajimos para analizar este tema. Mateo 16 del 22 al 23, si alguno ya lo puede ir buscando, vamos a ver cómo el enemigo trató de que Jesús mismo, el Hijo de Dios, Jesús, nuestro Salvador, él sintiera, lo tentó a sentir en Jesús la autoconmiseración. ¿Quién puede leer el texto que les pedí recién? ¿Hay alguien? Bueno, vamos. Mateo 16, 22 al 23. Exacto. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fíjense, ¿no? Jesús mismo siendo tentado por el enemigo, el enemigo en este caso estaba usando a Pedro como instrumento para Jesús, ¿no? Sabemos que acá a esta altura Jesús estaba por ir a la cruz. ¿Qué hace Pedro? Le dice: Jesús, tené compasión de vos, que no te pase esto, pensalo bien. O sea, entonces Jesús, que supo reconocer que venía el enemigo a atacarlo para que él reconsiderara el ir a la cruz, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Interesante, ¿no? Siempre Satanás poniéndonos tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La autocomiseración hace, ¿no?, que estemos todo el tiempo mirándonos a nosotros, a lo que nos pasa, a lo que nos acontece, y quitemos la mirada de Dios. Cuando nos esforzamos por servir a Dios más allá de nuestras fuerzas humanas, cuando pasamos momentos de pruebas, de dolor, siempre les aseguro, y creo que ustedes lo han experimentado también, siempre vamos a escuchar la voz del enemigo que nos dice: ten compasión de ti, no visites a tanta gente, no estés tanto tiempo predicando, no estés tanto tiempo dedicándoselo a enseñar la palabra de Dios, a que las personas cambien de vida. Pensá un poco en vos te mereces un descanso, vos te mereces ver televisión. En fin, siempre el enemigo nos va a traer esa tentación, podríamos decir, ¿no? Y obviamente de esa manera lograr que nos lamentemos y que quitemos los ojos de Jesús. Y si el enemigo lo consigue, va a paralizar nuestra fe. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos decir es: quítate delante de mí, Satanás, y caminemos confiados por el camino que Dios nos ha trazado. Cuando hablábamos de propósito, si entendemos
que Dios nos ha dejado en este mundo y nuestro propósito es servirle y ser un elemento de bendición para otras personas, no vamos a permitir o no deberíamos permitir que el enemigo nos saque de foco. Hay otra persona, o sea, arrancamos bien profundo, ¿no? Porque dijimos, el mismo Jesús lo sufrió, o fue tentado, no lo sufrió, pero fue tentado a sufrir autoconmiseración. Hay otro personaje bíblico muy importante, el profeta Elías, que fíjense, en un momento de agotamiento físico y de estrés, sí atravesó este sentimiento. Los pongo en contexto. Habíamos estudiado en algunas oportunidades al profeta Elías derrotando a los profetas de Baal, cuando había hecho un pedido a Dios que hiciera el milagro de consumir el holocausto puesto sobre el altar. Y después de que pasó esto y que Elías mató a los profetas de Baal, entró obviamente en un profundo cansancio y en una sensación de depresión. Básicamente porque Jezabel, la mujer del rey Acab, le había dicho a Elías que iba a morir, que ella se iba a encargar de matar al profeta Elías. Entonces fíjense en este momento que Elías huye de la presencia de Jezabel. Primera de Reyes 19:4. Les doy tiempo para que lo busquen. Primera de Reyes 19:4. Acá lo tengo. Bueno. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo del enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Tremendo, fíjense, ¿no? Hasta tal punto se deprimió, hasta tal punto se sentía mal el profeta Elías, que es más, va a ir a decirle a Dios, basta ya, no aguanto más, o sea, yo soy el pobrecito, yo soy al que amenazaron, el único que quedó, que sale a defenderte a vos. Le va a llegar a decir a Dios el profeta Elías, quítame la vida. O sea, llega a un punto de depresión tal que de alguna manera está deseando morirse, ¿no? Entonces, obviamente la autoconmiseración lo primero que hace es quitarnos la alegría. Una persona que se victimiza no es alegre, y como les dije, causa depresión, causa angustia, y obviamente puede generar compasión de parte de otras personas que lo rodean. Pero este sentimiento va a seguir generando semillas de angustia y de dolor en su vida, que en algún momento deberá recogerlas, ¿no? No nos queda otra alternativa. Si queremos paz, felicidad y sobre todo tener la mirada puesta en Dios, no sucumbir a esta tentación de la autoconmiseración. Cuando consideramos nuestra situación y ponemos los ojos en nosotros mismos y no en el Señor, nos vamos a encontrar obviamente con todas nuestras imposibilidades. Vamos a ver que lo que tenemos por delante es muy difícil, no tiene solución, nos enfrentamos con fracasos, con frustraciones, y es así, ¿no?, que entramos en este círculo vicioso de ver todo lo malo, lo negativo, lo que es imposible, y entonces empieza Satanás a utilizar esto de la autoconmiseración. ¿Qué produce en nosotros? Un constante lamentarnos, ya les dije, falta de fe, deficiente entrega a la voluntad de Dios. Algunos usan la autoconmiseración o la lástima de sí mismos para atraer la atención de los semejantes y tenerlos a su disposición. Porque la persona que se victimiza, ustedes lo habrán experimentado, pasan a ser el centro de atención. Entonces, todo su círculo íntimo empieza a girar alrededor de él. La persona con este sentimiento quiere que todos estén alrededor de ella. No busca a Dios, no deposita su confianza en Dios, sino que deposita toda su ayuda, su confianza en la ayuda externa que pueda obtener de los demás. Y fíjense lo que dice Jeremías 17:5.
texto muy interesante, una exhortación que Dios nos hace a través del profeta Jeremías. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Fíjense, ¿no? Hay una maldición si confiamos en el hombre. La ayuda, muchas veces sí, las personas que nos rodean y que nos aman nos van a contener, nos van a acompañar, nos van a comprender, pero lo más importante es que nosotros pongamos, cuando vemos que este sentimiento viene a nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza, no en el hombre ni en la ayuda que el hombre me va a poder dar, porque en definitiva es otro humano limitado como yo, y pongamos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra mirada en Dios, el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama y siempre, siempre quiere nuestro bien. Confiemos solo en Dios y que Él sea el centro de nuestra vida. Quienes se lamentan por las circunstancias de su vida, desconoce que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Por supuesto, es fácil decirlo y generalmente en medio de las circunstancias adversas de la vida, tendemos más a querer resolver las cosas por nuestros medios que tener la fe depositada en Dios. Hay algo que siempre tenemos que recordar. El dolor es inevitable. ¿Qué digo con esto? En la vida vamos a tener situaciones que nos van a provocar dolor, de las más diversas. Sin embargo, si bien el dolor, las situaciones dolorosas no las podemos evitar, el sufrimiento es opcional. Las cosas van a pasar, las circunstancias van a acontecer, las cosas no van a salir como esperamos ni como pretendemos muchas veces. Sin embargo, nosotros podemos decidir cómo reaccionamos frente a ese dolor. Porque el sufrimiento es opcional. Yo voy a decidir si sufro, me desespero, me deprimo, me tiro en un sillón, deseo como el profeta Elías morirme, o decido yo, opto por poner mi fe y mi confianza en Dios. ¿Cuáles son las características de una persona que experimenta este sentimiento de autoconmiseración? Por un lado, la raíz de todo es el miedo, no el egoísmo. O sea, no es que la persona se victimiza porque es egoísta, sino básicamente porque la emoción básica detrás de la autoconmiseración es el miedo. Imagínense si Jesús no habrá sentido miedo de tener que ir a la cruz, ¿no? Saber que iba a morir, eso obviamente le tiene que haber causado mucho miedo, porque su parte humana lo experimentaba. Entonces, la raíz de la victimización es el miedo. Es una persona, como dijimos, que siente pena por sí mismo, cree que no merece nada bueno, habla de carencias internas, de necesidades no satisfechas en la infancia. Ya en algún momento les voy a hablar en alguno de nuestros encuentros sobre el rechazo y el abandono. Pero hay rechazos, abandonos experimentados en la infancia que crean carencias internas y eso puede llevar a que yo me victimice. Se sumerge en una idea conflictiva de la vida, se queja por todo y a toda hora, le gusta mostrar su sufrimiento a otros y obviamente, como decíamos hace un rato, muchas veces sufre cuadros depresivos. Entonces, vamos a ver, y creo que anoté 5 razones por las cuales debemos evitar 4 razones. 4 razones con fundamento bíblico, con textos bíblicos que lo avalan, para rechazar este sentimiento de victimizarnos o de autoconmiseración. Primero, lo debemos rechazar porque pretende que tengamos lástima de nosotros mismos. Repito, porque pretende que tengamos lástima de nosotros mismos. El libro de Lamentaciones, Lamentaciones 3:39,
Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Viene Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Se los leo yo que lo tengo acá. Lamentaciones 3:39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Miren qué interesante, ¿no? Cómo coincide justamente este texto con este periodo que hablaba Horacio, que estamos transitando estos 40 días, este proceso de arrepentimiento. Dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Si hay algo de lo que debemos lamentarnos es por los pecados que cometimos. Cuando Jeremías escribió esto, él estaba mirando a Jerusalén destruida. Por eso el libro se llama Lamentaciones, Lamentaciones de Jeremías. ¿Por qué Jeremías estaba lamentando? Porque la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Entonces él se acordaba de los hermanos muertos en manos del enemigo y cómo el resto de los que sobrevivieron fueron llevados cautivos a Babilonia. Sin embargo, Dios no quiere que nos entreguemos a un lamento eterno por las circunstancias de nuestra vida y que nos pasemos siempre recordando nuestros fracasos y nuestros dolores. Y eso obviamente es lo que sí quiere el enemigo, ¿no? Lo que realmente debe ser lamentado es nuestro pecado, porque una vez arrepentidos, hallamos perdón y paz en Dios. Segunda Corintios, si alguien lo puede buscar, Segunda Corintios 7 del 9 al 10, miren qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo. En Segunda Corintios 7 del 9 al 10. Yo lo tengo. Bueno. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense. No, hasta ahí. Entonces, acá está hablando, ¿no?, de la tristeza. El contristarnos es esa sensación de, una de las sensaciones o de las emociones que experimentamos cuando nos damos cuenta que pecamos, ¿no? Lo que Dios quiere es que de alguna manera rechacemos esa tristeza. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está diciendo es bueno que el pecado nos lleve a entristecernos, pero no nos quedemos entristecidos y centrados en nosotros mismos lamentándonos, sino que lo importante es que esa sensación, ese paso en este proceso de la vergüenza que sentimos por haber pecado, nos lleve al arrepentimiento. Una cosa es quedarnos... como una especie de alerta, o sea, si tenés tristeza, hay que hacer algo más. Exactamente, porque Satanás, acuérdense, o el enemigo, le encanta jugar y utilizar la culpa para mantenernos frustrados, para mantenernos sin esperanza, para que pensemos, no tenemos salida, no merezco nada bueno, esto siempre se va a repetir, ¿no? Entonces, importante esto, tenemos que rechazar la autoconmiseración porque nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. Segundo motivo por el cual debemos rechazar ese sentimiento de autoconmiseración es porque pretende que vivamos sin fe en el Señor, sin fe en Dios. Cuando ponemos los ojos en nosotros mismos, en nuestras situaciones y no en Dios, nos encontramos con todas nuestras imposibilidades y frustraciones y dijimos que ahí es cuando empieza la autoconmiseración actual. Cuando, por ejemplo, algunas cosas que nos pueden pasar, miramos a nuestro marido o a nuestra esposa inconverso. Obviamente eso nos lleva a lamentarnos. A veces miramos a nuestros hijos rebeldes, a veces miramos a un jefe o a un superior imposible de soportar, a veces un vecino con el cual no nos llevamos bien. Seguramente nuestra fe va a declinar y veremos, si vemos con los ojos humanos, que la situación es imposible.
Fíjense un ejemplo que tenemos en el libro de Números, capítulo 13. El 13:33 es uno de ellos. Dice, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y debe estar más adelante. Yo les leo los que anoté y voy a buscarles después el texto. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué y Caleb, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Fíjense, cuando ellos sintieron la autoconmiseración... Es la 14 del 6 al 9. Ahí está. Entonces es el 13:33 y el 14 del 6 al 9. Gracias, muchas gracias por la ayuda. 14 del 6 al 9. Yo me comí, anoté mal la cita. 14 del 6 al 9. Pero ven, vuelvo a repetir. Cuando sacamos los ojos de Dios y ponemos los ojos carnales en las circunstancias o en las situaciones, nos va a parecer lo mismo que a estos espías. Ellos vieron a los descendientes de Anac y se sintieron, que obviamente eran gigantes, porque los descendientes de Anac eran gigantes. Sin embargo, dice que ellos se sintieron como langostas. Y los únicos dos que vieron con los ojos de la fe y que decidieron apoyar su fe en Dios, dijeron, Dios nos va a llevar, Dios nos va a dar a poseer la tierra. Con nosotros está Yahweh, no teman. Entonces, cuando enfrentamos a los gigantes, que todos los días los enfrentamos, dificultades, adversidades, problemas de salud, problemas económicos, laborales, los que sean, de nuestra vida, desde nuestra propia perspectiva humana y no de la de Dios, terminaremos considerándonos langostas impotentes. Cuando sabemos que Dios, de Dios es la batalla, no nos consideramos unos pobrecitos, unos desvalidos, sino que sabemos bien en quién hemos creído y descansamos completamente en Él. Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 20, versículo 11, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Tremendo ese texto, yo se los recomiendo, anótenlo, péguenlo en la puerta de la heladera, en el espejo. ¿Cuánto? Jeremías 20:11. Si alguien lo tiene, me gustaría que lo lean ustedes, porque es un texto para volver a leer, que nos infunde fe y confianza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Entonces te sentís perseguido, te sentís atacado, te sentís amenazado. Tomate de este texto, es una promesa de Dios. El profeta dijo, Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen... ¿Cómo? ¿Puedo leerla en otra versión? Bueno. Dice, no obstante el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante Él mis perseguidores caerán. No pueden derrotarme, fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Deshonra, tremendo, ¿eh? Muy linda versión también, ¿no? Más coloquial, ¿no? Pero en definitiva nos da la seguridad
de que Dios está con nosotros y que nada ni nadie, por más que quiera un enemigo derrotarnos, humillarnos, vencernos, no lo va a lograr. Tercer motivo por el cual tenemos que rechazar este sentimiento de autoconmiseración es porque fomenta en nosotros el egocentrismo. ¿Te recuerdan? Dedicamos un encuentro entero a hablar del egocentrismo, ¿no? Eso es hacer que todo gire en torno a nosotros mismos y no alrededor de Jesús. En el fondo, el egocentrismo hace que nos consideremos demasiado importantes y que pongamos toda la atención en nosotros en vez de dársela a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia también de María Magdalena, que por llorar y lamentarse, estar experimentando esa autoconmiseración, no pudo reconocer a Jesús resucitado que estaba frente a ella. Miren lo que dice Juan 20, del 11 al 16. Juan 20, del 11 al 16. Si lo pueden leer. Sí. Bueno. 20 del 11 al 16. al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Exactamente. Entonces fíjense, estaba frente a Jesús y por estar demasiado enfocada en su tristeza, en lo que la gran tragedia obviamente que había pasado, que Jesús había muerto, estar experimentando autoconmiseración, se perdió, no pudo ver, no pudo reconocer que el que estaba al lado de ella, hablando con ella, era Jesús resucitado. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que nuestro pensamiento siempre sea para el Señor. No estemos enfocándonos en nosotros, en el ego, sino en Dios. Cuarta razón por la cual no debemos rechazar la autoconmiseración. Porque no nos deja comprender lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios. Recordemos siempre que esa es la voluntad de Dios, siempre es agradable y perfecta. Cuando experimentamos autoconmiseración no lo podemos ver. Si nos lamentamos por las circunstancias de la vida, desconocemos que el Señor tiene todo bajo su control, que ni aún un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo permita. Lo dice Jesús, ¿no? en uno de los evangelios. Es muy importante y que tengamos presente lo que la palabra de Dios dice en Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo, ¿no? Entonces, esto lo hemos estudiado, hemos dedicado algunas clases a estudiar el propósito de las pruebas, la diferencia de las pruebas y de las tentaciones. Pero bueno, la verdad es que todo lo que nos acontece siempre en Dios, aunque no lo podamos ver en medio de las circunstancias, siempre en Dios tiene un propósito. Y siempre el propósito de Dios para nuestra vida es para bien.
Sabemos que las pruebas, que las aflicciones nos ayudan a crecer y a fortalecernos en la fe, como dice Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Santiago capítulo 1, del 2 al 4. Santiago 1, del 2, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Él, cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. Bien. Pero pida... Hasta el 4 era. Ah, Se entusiasmó Marisa, pero habla de lo que decíamos recién, ¿no? Del propósito de las pruebas, que en definitiva siempre es para aumentar nuestra confianza en Dios, para moldear nuestro carácter y hacernos cada día más a la imagen de Cristo. Y el apóstol Pedro agrega en 1 de Pedro 1, 6 y 7, 1 de Pedro 1, 6 y 7, uno, 6, 7. uh-huh. Bien. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Bien, sigue hablando del propósito de las pruebas de Dios para nuestra vida. Quien es hallado alabando a Dios en medio de la prueba, este alcanzará la victoria de Dios para su vida. Y este ejemplo lo podemos ver claramente cuando Pablo y Silas estaban encarcelados en Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26. Hechos 16, 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Acuérdense, Pablo y Silas encarcelados, engrillados, atados con cadenas. Sin embargo, en medio del dolor y de la tristeza y de la experiencia de la no libertad, ellos alabaron y adoraron a Dios. Y ahí las puertas se abrieron, vino el terremoto, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron, Dios les dio libertad. Aún en medio de la circunstancia más difícil, siempre Dios nos trae libertad. Por lo tanto, rechacemos la autoconmiseración y alabemos a Dios en medio de nuestras luchas y aceptemos caminar con gozo en medio de los desiertos de esta vida hasta que veamos la gloria de Dios en toda circunstancia. No tengo duda que Dios se va a manifestar en toda circunstancia. Por eso Romanos 8:28, lo dijimos muchas veces, dice: sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, y a modo de conclusión, podemos decir que no esperemos que nuestro triunfo sobre la autoconmiseración se produzca como un milagro de Dios sin nuestra cooperación. O sea, no es que yo voy a orar para decirle a Dios: Señor, no quiero sentir autoconmiseración. No. Yo tengo que trabajar porque es, como decíamos, un sentimiento que ataca nuestra mente, que Satanás utiliza para desviar nuestra mente de Dios. Entonces,
no podemos pretender solamente que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Muchos deprimidos, aún después de admitir la causa de su depresión, quieren o pretendemos que Dios nos quite esa manera de pensar sin poner nosotros de nuestra parte. Pues nosotros en este caso tenemos, es como dice la Biblia en Romanos 12:2, ¿no? Renovar el espíritu de nuestra mente, es decir, dejar de pensar de la manera que estábamos pensando para empezar a pensar como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, no es algo que voy a orar y lo voy a superar de la noche a la mañana mágicamente porque es Dios el que lo tiene que hacer. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, que cada vez que nos sintamos tentados a experimentar autoconmiseración, quitemos los ojos de nosotros y lo pongamos en Dios. Es un ejercicio, es una tarea que algunos más, otros menos, pero en la que todos nos vamos a tener que involucrar. En algunas ocasiones hemos visto gente enojada con Dios porque por medio de un milagro no les quitó esa manera de pensar de autoconmiseración. Es que Dios no hace por nosotros lo que de acuerdo a su palabra espera que hagamos nosotros por nosotros mismos. Por el contrario, Dios nos exhorta y nos alienta a cooperar con el Espíritu Santo que nos capacita para hacer todo lo que Dios nos ordena. Esa fuerza, esa capacidad, sí nos la va a proponer el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La victoria sobre la autoconmiseración, sobre la depresión, puede ser nuestra como cristianos, como hijos de Dios, pero siempre y cuando echemos mano de todos los recursos espirituales de una vida llena del Espíritu Santo. Nuestra vida está llena de su presencia, llena de su palabra, nos aferramos a sus promesas, entendemos cómo Él quiere que vivamos, entonces lo vamos a poder derrotar. Rechacemos los dardos del enemigo que nos tientan a compadecernos de nosotros mismos y por lo tanto nos llevan a desalentarnos. Miremos a Jesucristo que reina con poder. Muchas circunstancias y aflicciones querrán desalentarnos, querrán que quitemos los ojos de Dios. Pero dice Habacuc 2:20, y con esto terminamos, si alguien puede buscar Habacuc 2:20. Habacuc, profeta menor, 2:20 dice. Era el profeta llorón. Dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Tremendo. Deja de victimizarte, deja de sentir autoconmiseración, deja de creer que todo lo malo te pasa a vos. Este texto infunde también fe en nosotros. Dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es decir, Dios está en control siempre. No desesperemos, no desalentemos, no deprimamos, pongamos siempre nuestra fe y nuestra mira en Dios.